Amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Revista Industria Digital. Es para nosotros un honor contar con la presencia de Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Nos gustaría iniciar la charla con tu punto de vista sobre cuál es tu perspectiva sobre la industria en México, en su relación con el mundo. Muchas gracias, José Luis. Pues la industria ha tenido un desempeño que ha sido bastante bueno. En los últimos años hemos tenido una desaceleración. La industria en su conjunto, pues prácticamente agrupa, digamos, en sus análisis a todos los sectores industriales. De tal suerte que cuando viene la baja en los precios del petróleo, pues evidentemente el sector petrolero tiene una participación importante en el PIB. Y bueno, también arrastra un poco el promedio del desempeño de la industria hacia abajo. Lo mismo pasa con el sector minero, que ha sido un sector pues altamente afectado por el entorno global y por algunas situaciones específicas del sector. Y el otro sector es el sector de la industria de la construcción, que también por los recortes presupuestales que se han tenido, la disminución en las inversiones en infraestructura, entre otras cosas, pues es un sector que se ha desacelerado en los últimos años, en los últimos meses, de manera más intensa, y eso evidentemente pues ha jalado el promedio hacia abajo del desarrollo de la industria. Sin embargo, hay que resaltar que el sector manufacturero ha tenido un desempeño muy positivo, ha tenido un crecimiento por encima del 3%, y lo que esperamos, José Luis, para el siguiente año, pues es un año donde la industria siga creciendo. Esperamos que pueda crecer aproximadamente entre un 0.5 y un 1.5%, pero el sector manufacturero esperamos que siga creciendo por arriba del 3%, que es uno de los sectores que están sin duda contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país. A nivel internacional, pues estamos todavía en medio de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado que ha sido muy importante para México, muy importante para el sector industrial. Y bueno, estamos todavía en las negociaciones, esperamos que la negociación sea un ganar-ganar para las tres naciones, para los tres países, y que bueno, esto contribuya a incrementar la competitividad, la productividad de la región de América del Norte, que es una región, dicho sea de paso, pues de las más poderosas económicamente del mundo, y donde México hoy juega un papel muy importante. En este aspecto que muy bien mencionas de la necesidad de buscar una nueva convivencia, una nueva plataforma en América del Norte que incremente la competitividad, uno de los elementos que tú has buscado empujar durante tu gestión al frente de la CONCAMIN es justamente competitividad. Generar el sistema mexicano que esté evaluando cómo evoluciona uno de estos temas. Has también señalado la necesidad de impulsar la innovación, es uno de los pilares de tu gestión, y al mismo tiempo también has puesto sobre la mesa esta necesidad de que México vaya adelante en lo que es la industria 4.0, que en esencia es innovación, capital humano, educación dual. En este sentido, estos elementos, ¿tú cómo ves que llega México a este momento? ¿Tenemos la capacidad de enfrentar estos retos? ¿Qué áreas de oportunidad tú estás considerando? ¿Cuáles serían tus recomendaciones de lo que debe seguir para la industria en estos temas? Sí, pues nosotros, precisamente como tú lo dices, José Luis, hace algunos años nos preguntábamos qué deberíamos hacer como sector industrial para aprovechar más nuestro potencial, enfrentar los retos que venían hacia el futuro, y decidimos hacer una convocatoria a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes, al sector académico y por supuesto a toda la industria, a la sociedad en general. Y le llamamos una gran alianza por una política industrial de nueva generación. ¿Por qué de nueva generación? Precisamente porque estamos enfrentando la cuarta revolución industrial, estamos en la era digital, y pues no podemos hablar de una política industrial como se hablaba hace 20 años, mucho más basada en el proteccionismo, cuando hoy pues somos una economía
de las más abiertas del mundo. Pero por otra parte también tenemos que garantizar que vamos a poder seguir generando los empleos que está requiriendo nuestro país y nuestros jóvenes. Si me permites, abordaremos esto último en nuestra siguiente etapa de la charla. Regresamos con Manuel Herrera Vega en unos instantes. Gracias por acompañarnos. Estamos de regreso con Manuel Herrera Vega, presidente de Concamín. Manuel, nos estabas platicando de los fundamentos de lo que se ha construido, de lo que la Concamín mismo ha impulsado para elevar las capacidades productivas de México. En este sentido, me gustaría tocar contigo, ¿es esto suficiente para lograr el desarrollo de la pequeña y mediana empresa mexicana, que sea capaz de tener un mayor valor agregado? En esta dinámica que tú mismo has observado, ¿cómo nos encontramos frente a China, el gran productor industrial del mundo? Y si tenemos las condiciones suficientes en materia de energéticos, es decir, combustibles, energía eléctrica, gas, para convertirnos en el país líder en América Latina. ¿Cómo ves tú estos elementos? Bueno, mira, México tiene grandes ventajas competitivas. Es un país con un bono demográfico muy importante. El mayor número de jóvenes en nuestra historia habla de una gran fuerza productiva. Somos un país con una ubicación geográfica privilegiada también, junto al mercado más grande del mundo todavía, y con una gran posibilidad de crecimiento, con recursos naturales, con recursos humanos. Yo creo que México tiene un gran potencial. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes retos que enfrentamos para poder aprovechar este potencial? Bueno, uno, como ya lo había comentado yo, es pues seguir impulsando la competitividad y la productividad. Cuando hablamos de competitividad, inciden diferentes factores, precisamente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la regulación en nuestro país. Seguimos con grandes retos en la parte de mejora regulatoria. 130,000 trámites. 130,000 trámites que tenemos que ir poco a poco disminuyendo para ser más efectivos, para ser más eficientes. Tenemos también retos en lo que tiene que ver con el costo país, con el costo del acceso a costos energéticos competitivos, nuestro capital humano, el desarrollo de habilidades, la generación de talento, la preparación precisamente de nuestros jóvenes. La innovación es el factor hoy número uno para competir. Las empresas que están ganando los mercados globales son las empresas que están innovando. Nosotros desarrollamos el modelo MIND, México Innovación y Diseño, que prácticamente pues, es un proyecto que vincula al sector académico con la industria, con el gobierno, con la sociedad en general, para encarar precisamente el mayor reto de la actualidad, que es competir en los mercados globales a través de la innovación. Generar valor agregado, darle el acompañamiento a las pymes para que puedan estar innovando y con eso competir en los mercados. Evidentemente, acercar el talento a la empresa. Y básicamente se convirtió este proyecto, que fue muy exitoso, en la base de la construcción del Sistema Mexicano de Innovación, que ya es una realidad y que hoy pues estamos tratando de impulsar esta metodología, este proyecto, en 7 estados. Ya hoy pues en la Ciudad de México se está construyendo la sede de innovación del país. En Jalisco pues fue el primer estado donde nació este proyecto, pero hay muchos otros estados donde se está ya explorando la posibilidad de impulsarlo. Baja California, está el estado de Nayarit, está Veracruz, también muy interesado en ya poder impulsar este proyecto, Puebla, etcétera. Entonces, realmente vamos avanzando a un ritmo muy importante y consideramos que es un tema pues, fundamental para la competitividad de las pymes. Otra, el encadenamiento productivo. Cuando hablamos de las oportunidades que tenemos en México las pymes y que además existen a nivel global, pues es el encadenamiento productivo. México
para que la gente que nos está escuchando y viendo se den una idea. Tenemos nuestro contenido nacional de nuestras exportaciones aproximadamente el 30-35%. Eso quiere decir que de todo lo que importamos, el 30 o el 35% es lo que se queda en México. Estamos importando lo que estamos exportando en una gran medida, en un gran porcentaje. Si me permites, esto es interesante de abordar porque al final de cuentas implica que avanzar en este terreno es avanzar en generar valor agregado, en generar oportunidades de inversión productiva que nos permitan transformar esta realidad. Regresamos en un momento para tocar estos temas con Manuel Herrera Vega, presidente de Concam. Estamos de regreso con Manuel Herrera Vega. Manuel, nos platicabas de uno de los elementos a desarrollar, contenido nacional, es decir, lograr mejores encadenamientos productivos en el interior de México. Las compras de gobierno pueden ser, me parece, un elemento importante. Tú has sido promotor de dos iniciativas que creo que vale la pena destacar. Transparentar mejor las compras de gobierno, el pago oportuno a proveedores, que dentro de eso está implícito, y el B2B, es decir, esta vinculación muy práctica y muy exitosa que ha existido entre empresas. ¿Te parece que estos son elementos que se deben de seguir desarrollando en el futuro para México? Sin duda, son elementos que tienen un gran campo de oportunidad. Mira, lo que tiene que ver con el encadenamiento productivo, nosotros identificamos pues que un gran porcentaje de lo que estamos exportando lo estamos también importando. Pero al hablar con los directivos de las empresas globales, las empresas instaladas en México, la cadena global de valor que está en México, realmente hay un gran interés de desarrollar toda una cadena de proveeduría para abastecer una serie de necesidades que tienen estas empresas. Estas empresas a veces requieren de certificaciones, de financiamiento. Cuando se trata, por ejemplo, de vender un nuevo, voy a poner un ejemplo, una nueva pieza de plástico, por ejemplo, o una nueva pieza de acero para alguna de estas empresas, pues se requiere de invertir en moldes, de hacer pruebas. Para las pequeñas y medianas empresas esto puede representar un costo importante. Ahí también se requiere de apoyo para que realmente estas empresas puedan pues incrustarse en esta dinámica global que representa una gran oportunidad en México. Y también pues decir que hay un apartado del gran potencial que tiene también México para atraer nuevas inversiones, para abastecer esta demanda. Es decir, se identifican que hay productos que se están demandando por parte de estas empresas que no se están fabricando en México y representan una oportunidad de inversión para un empresario mexicano que quiera abrir una nueva empresa o incluso para atraer inversión extranjera. ¿Consideras tú entonces que esto podría ser uno de los elementos que distingan la política industrial del próximo gobierno, por ejemplo, generar mayor cercanía entre los productores, el mayor encadenamiento dentro de nuestro país? Sin duda tiene que ser, porque el potencial está ahí, está demostrado, porque la capacidad de las empresas mexicanas está para abastecer esta demanda y eso representaría un número muy importante de oportunidades de generación de empleo, de generación de riqueza que se estaría quedando en nuestro país. Y yo creo que México tiene toda esa capacidad. Entonces, hemos también hecho esta convocatoria, esta invitación a los gobiernos a preferir lo hecho en México. Y por supuesto también, pues hemos pedido a los gobiernos el pago oportuno, porque hemos tenido problemas importantes con empresas mexicanas, con retrasos en los pagos, ya que muchos de los gobiernos pues, se endeudaron y dejaron en la fila a los proveedores y bueno, eso generó una problemática, pero hemos estado en esa lucha constante porque es un tema muy importante para la industria mexicana. Manuel, muchas gracias por todos estos elementos que nos has planteado.
porque no nada más son, digamos, elementos que consideras deberían de tenerse en consideración. Gracias por estar con nosotros. Amigos industriales, los esperamos en nuestra próxima emisión para tener un nuevo intercambio de ideas sobre el desarrollo industrial que tanto requiere México. Gracias. Gracias.